Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, una vez más aquí en tu espacio con una palabra para ti en estos días hablando acerca del Espíritu Santo. Y para hoy quiero que vayas conmigo al Evangelio de Lucas. Vamos a leer en el capítulo 3 el versículo 6. Es un versículo corto pero muy sustancioso. ¿Y por qué vamos a leer este versículo? Porque vamos a estar hablando de el Espíritu Santo en la salvación. La salvación, de acuerdo a lo que está haciendo el Espíritu Santo. ¿Cómo está participando el Espíritu Santo en la salvación? Bueno, ya sabemos que la Trinidad es la unión de tres personas distintas en funciones, pero iguales en naturaleza, en atributos. ¿Verdad que sí? La Trinidad forma un solo Dios y tienen un mismo propósito. Si es que es importante recordar todo esto. ¿Y cuáles son los atributos? Lo mismo que hablamos de Dios Padre, los mismos que hablamos de Dios el Hijo. Estos mismos atributos están en el Espíritu Santo. Atributos hablando de la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, sabiduría, soberanía, santidad, eternidad, belleza, armonía, inmutabilidad y perfección. Si es que estas cosas es importante recordarlas y entenderlas. Pero hoy específicamente la salvación. Cómo actúa el Espíritu Santo en este propósito, ¿verdad? Que es el propósito de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es que vamos, leamos en Lucas 3:6 y dice, y verá toda carne la salvación de Jehová. Toda carne verá la salvación de Jehová. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo en esta salvación, en este periodo, en este tiempo, en esta era? ¿Cómo le quieres llamar? Bueno, en tu vida, aquí en la tierra, porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Si recordamos, Jesús ascendió al cielo y antes de irse dijo, yo no los dejaré solo, yo enviaré al Consolador. Y el Consolador vino. Recordamos que en Hechos, aquel día de Pentecostés, cuando se celebraba esta fiesta en Israel allá, en el aposento alto, que estaban todos reunidos como Jesús le había indicado que hicieran, ahí descendió el Espíritu Santo y se cumplió la promesa de Joel. Lo que Joel dijo se cumplió, el Espíritu Santo vino. Entonces, el Espíritu Santo está en la tierra, algunas cositas así para tener presente, para recordar en toda la trayectoria que vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Estas cositas son para recordar. Recordar que Él está aquí en la tierra. Él es nuestra guía y compañero. Cuando digo nuestra guía y compañero, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Es nuestra guía y compañero de viaje al cielo, porque vamos una trayectoria hacia el cielo. Es como me llega a mí, vamos caminando hacia la nueva Jerusalén. Amén. Así es que caminemos a Jerusalén acompañados y guiados por el Espíritu Santo. Mucho que hablar acerca de esto y más adelante así será. Pero cositas para recordar del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo es para todo aquel que ha recibido a Cristo. No es para unos cuantos, es para todo. No es para los más espirituales, es para todo. No es para los grandes líderes, es para todos, 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 todos. Es para todo aquel que haya recibido a Cristo. No se le da al mundo, pero sí todo aquel que ha recibido a Cristo, que el que se ha arrepentido de corazón, que ha recibido convicción por el mismo Espíritu Santo, convicción de pecado, y se ha puesto en las manos de Cristo, ahora el Espíritu Santo mora en él. Así es que es para todo, para guiarnos a todo. Todos tenemos acceso al Padre, todos tenemos comunión con el Padre y con el Hijo.
Y el mismo Espíritu Santo es que nos capacita para todo lo que tenemos que hacer, para obedecer a Dios y para no pecar también. Él nos ayuda cada día, intercede por nosotros también. Así es que además nos transforma día a día a la imagen de Dios. Cosas para recordar. Así es que estas son cositas que quiero que mantengas presentes mientras vamos conociendo, aprendiendo, sabiendo y recordando que fuimos llamados a ser participantes de la naturaleza divina. Todas las promesas que Dios hizo hacen posible que esto sea así. Ve a 2 de Pedro 1:4 y léelo para que lo recibas por la palabra en la palabra. Así es que sabemos que existen muchas razones por las cuales una persona viene a Cristo. Muchos vienen con la idea de que ya están listos para vivir una vida religiosa. Por eso es que muchos dicen, estoy muy joven para venir al Señor, estoy muy joven para convertirme, pero ¿sabes qué? No sabemos la hora ni el día que nos podría llegar la muerte. La muerte no tiene que ver con la edad. Hoy mismo recibí la noticia de un vecino en mi país, fuerte, una persona que se ejercitaba, se alimentaba muy bien, correctamente, y la verdad es que debemos de ser prudentes, debemos cuidar nuestro cuerpo, pero la vida no depende esencialmente de estas cosas, sino que la vida depende de quien la dio. Y este vecino lo encontraron muerto, le dio un infarto al corazón fulminante y lo encontraron muerto acostado en su cama. Así es que es triste las personas que creen que todavía no es tiempo porque están muy jóvenes, porque quieren disfrutar la vida. ¿Sabes qué? En Cristo también se disfruta la vida. Lo que pasa es que a muchos llaman disfrutar la vida, vivir una vida desordenada, indisciplinada, sin corrección. La mayoría de la gente que no recibe a Cristo no es porque no cree en Dios, es sencillamente porque no quiere someterse a ninguna disciplina. Y qué triste, porque esta indisciplina es que lo guía cada día más a la perdición. Amén. Y así también hay otras personas que vienen por dolor, han pasado una situación dolorosa y se refugian en Dios. Otros vienen por necesidad de que Dios le conceda algún milagro. Hay tantas razones por la cual una persona viene a Cristo, y verdaderamente la correcta es la convicción de pecado. Y yo digo, es mejor estar en Cristo y ir aprendiendo algo mientras el Espíritu Santo lo convence, pero así es, hay muchas razones por las que una persona viene a Cristo. Y en muchas de estas ocasiones, muchos reciben de Dios y permanecen a su lado por agradecimiento, pero viven una vida de esclavitud, tratando de servirle al Señor en lo que el hombre establezca, sin guía del Espíritu Santo. Quiero que tomes en cuenta esto que estoy diciendo, sin guía del Espíritu Santo, fuera de una verdadera voluntad o del propósito de Dios para sus vidas. Quiero que tome estas cosas en cuenta, porque la cuestión es que el Espíritu Santo tiene una función que hacer, pero esta función está totalmente desligada de la razón por la que muchos vienen a Cristo y la vida que llevan después que vienen a Cristo, porque es como que los motivos están totalmente equivocados y por eso las direcciones no están hacia donde deben ir. Y la cuestión es que tristemente hay muchos de estos que cuando reciben de Dios se apartan de Dios. Otros simplemente no quieren esperar el tiempo de Dios y voluntariamente se ponen en las manos de Satanás para que le dé ayuda inmediata, sin darse cuenta que al solicitar la ayuda del enemigo le abre las puertas para destruir su vida. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que muchos vienen a Cristo y viven una vida triste como cristianos, y otros vienen a Cristo
y se desesperan y se van a hacer las cosas que no convienen y que traerán todavía mayores pérdidas. Y la cuestión es que el Espíritu Santo vino para guiarte y vino para ayudarte. Y la verdad que ninguna de las motivaciones incorrectas que una persona tenga para venir al Señor van a ayudar en lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Y hay personas que aman a Dios y desean de todo corazón servirle y agradarle. Y pasa también que el mal testimonio de muchos que abusan de la fe, ¿verdad? Hacen que muchos se aparten, que otros miren de lejos y ni siquiera quieran congregarse. Hay tantas cosas diferentes que pasan en la iglesia de Jesucristo. Y sabe, cuando estoy diciendo la iglesia, no me estoy refiriendo específicamente a una congregación, a las paredes. Me estoy refiriendo a las personas que reciben a Cristo, unos por motivo correcto, otros por motivo incorrecto, pero todo el daño que esto hace para el trabajo del Espíritu Santo en la salvación que Dios quiere otorgar a cada creyente. La salvación que Él quiere manifestar en cada persona que ha venido a Él. Por eso muchas personas, óyeme, hay muchos cristianos que viven tristes, muchos viven de mal humor, muchos tienen una actitud terrible, otros viven vacíos, que las personas lo ven y dicen, pero para yo estar así, di que en una religión, mejor estoy en el mundo. Porque en vez de causar que las personas quieran venir a Cristo, la vida que llevan de amargura, de tristeza, una victoria apagada, óigame, se puede tener momentos de tribulación y verdaderamente decir con autoridad, seguridad y credibilidad que estás en victoria. Hay personas que usted la oye decir que está en victoria y usted dice, Dios mío, pero ¿y quién se lo va a creer? Ni ella se lo cree, ni ella se lo cree. ¿Entiende? Es como el enemigo sigue engañando la iglesia, como que vive en una falsedad, una mentira, una apariencia. Mira, hay momentos tristes, llore los momentos tristes, no se preocupe. Porque lo vean llorar. No se preocupe por decir que está triste. Diga la verdad, que la tristeza pasará en las manos de Cristo. Hay tanta mala información y falta de formación. Las personas que venimos al Señor, y es precisamente por esto, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo obre en la salvación que se nos ha entregado por haber venido a Cristo. Estas cosas tienen que saberse. Tenemos que buscar el conocimiento de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo para que la salvación se manifieste en nuestras vidas. Amén. Si es que el ser cristiano no es una religión. Yo lo digo y lo repito y vuelvo y lo repito, porque hasta que las personas que hemos venido a Cristo no entendamos que esto es una transformación, es un estilo de vida. Y cuando te digo un estilo de vida, no lo tomes como una palabra liviana. Verdaderamente tenemos que ir mostrando una transformación que produzca, genere y transmita el gozo, el carácter de Dios, el amor, la paz. Esa shalom es una palabra que significa paz, es una palabra, shalom es en hebreo, y esta paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que incluye estar totalmente tranquilo en medio de cualquier circunstancia. No es solamente estar tranquilo porque no tienes problema económico, porque no tienes que pagar renta, o porque no la debes, porque no tienes deuda de ningún tipo, porque tienes toda salud. No. Es en medio de situaciones difíciles, el techo cayéndose junto con las paredes y usted confiado en el Señor, porque esa paz solamente la puede producir Dios, y la paciencia, la confianza
y el conocimiento que tú tienes de Él. Amén. Así es que tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en la salvación que Jesús ha puesto en nuestras vidas. Y tenemos que recordar que Jesús no es prohibiciones de fiesta, de ropa, de zapatos, porque cuando yo te hablo de disciplina, no te estoy hablando de doctrinas de hombre, ¿verdad? No te estoy hablando de prenda, no te estoy hablando de eso, de esas reuniones que parecen más un ritual que una reunión, porque no le dan participación al Espíritu Santo. Solamente cuando quieren que el poder descienda, ven Espíritu Santo, o sea, el que manda no es el Espíritu Santo, son las personas. ¿Y sabes qué? Está muy equivocado, es una gran mentira. Sí debemos tener orden, disciplina, organización, pero todo esto tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Jesús no son patrones, formalidades exageradas, religiosidad, apariencia, legalismo. Hay muchas iglesias en este tiempo que no tienen religiosidad, pero tienen un legalismo terrible, no tienen amor para tratar a las personas, no tienen delicadeza. Los ujieres, ¿sabes qué? Cantidades de ujieres en las iglesias que no tienen nada de amor. Óyeme, el Espíritu Santo está en ellos, pero no ha obrado nada, no han crecido nada. Trabajan con el mismo mecanismo del mundo. Pleitos, divisiones, competencia. Terrible, terrible. Hablando mal, hablando mentiras, imponiendo cosas que a veces dicen fue el pastor y mentira, ni siquiera el pastor nunca pasó por ahí. Regulaciones estrictas, óyeme, que no tienen ninguna condiciones aplican, ¿verdad que sí? Por ejemplo, en el tiempo de la ley, se le debía dejar herencia, ¿verdad?, a los varones, pero hubo una familia, y nada más te voy a hacer así rapidito la historia, ya más adelante la encontrarás, pero el pueblo de Israel, que tenía todas las leyes, las herencias eran para los varones, pero habían una familia que no tuvieron varones, murieron los padres y nada más eran hembras, y ellas fueron donde Moisés no es justo que nosotros no tomemos herencia de nuestros padres porque no seamos varones. Y cuando Moisés fue delante de Dios, dijo, sí, esa ley tiene que modificarse ahí. ¿Por qué? Porque hay un caso que así lo requiere. Pero no. Las iglesias eso, se dijo que es así, es así. No importa quién usted sea ni la necesidad que tenga. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas que necesite desmontarse en frente de la iglesia, no se puede desmontar porque ahí solamente se puede desmontar el pastor y personas especiales designadas por el pastor. Pero hay una necesidad especial que requiere que esa ley no es que se rompa, sino que por causa de esa circunstancia ahí cambie. No puede ser legalista porque la ley, óyeme, la ley no se hizo para el hombre, en el sentido de que la ley está primero que el hombre, sino que el hombre está primero que la ley. Por eso Jesús dijo, el día de reposo, no fue que el hombre se hizo para el día de reposo, no. El día de reposo se hizo para el hombre. La necesidad de un día de descanso para tener comunión con Dios es para el hombre. Y así tienen que ser las cosas. Otras doctrinas que imponen penitencia, otras que tratan de dominar la carne sin la ayuda del Espíritu Santo, con sus propias fuerzas. Hay tantas cosas incorrectas que se practican en las religiones y que le están quitando su lugar al Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 4 dice que el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando de esta gente que las cosas tienen que hacerse como ellos dicen.
y el Espíritu Santo en segundo lugar. ¿Y sabes qué? Y no es por el lugar. Que quede claro, no es que uno es mayor que otro por 1, 2 y 3, pero realmente Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ellos son iguales en su naturaleza, son uno y forman un mismo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre es la primera persona de la Trinidad, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y lo que decíamos es que el hombre ha tomado el lugar del Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con esto. Debemos huir de todo lo que no esté dirigido por el Espíritu de Dios, porque Dios envió su Espíritu para una misión y nosotros tenemos que saber que esta misión tiene que ver con que Él dirija la iglesia. Amén. Óyeme, donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Por lo tanto, cuando tú sientas opresión en un lugar, ora, ora, ora y entiende que el Espíritu Santo es el agente de la salvación, es el que está aquí en la tierra dirigiendo la iglesia para que esta salvación llegue hasta el fin de la tierra. Y hablemos un poquito de la salvación, porque debemos entender más y más cada día lo que el Señor vino a hacer y cómo el Espíritu Santo obra para que todo esto se lleve a cabo. Nosotros siendo colaboradores con Él. No es que Él colabora con nosotros. No. Nosotros colaboramos con el Espíritu Santo como agentes de salvación. Jesús, por eso es que ellos son diferentes en funciones. El Padre envió al Hijo, el Hijo pagó el precio y el Espíritu Santo, por este precio que pagó el Hijo, está llevando convicción a los corazones para que reciban al Hijo y reciban así también al Padre y more tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros. Amén. Para que Dios esté en nosotros. ¿Y qué es la salvación? Bueno, la salvación comienza con el amor de Dios. ¿Cuánto hemos leído Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús para que todo aquel que en Él crea sea salvo. El propósito eterno de Dios de salvar a los pecadores por medio de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz. La promesa de salvación es vida eterna. Desde ahora hasta eternamente. El trabajo que Dios comienza a hacer en tu vida es eterno. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada persona que ha venido a Cristo es desde ahora y para siempre. Sabemos que la salvación es el regalo de Dios que rescata al creyente del pecado y de su consecuencia, ¿verdad? Lo renueva para una vida santa que restaura su relación con Dios para toda la eternidad. La salvación es la intervención divina en la historia. Hemos leído la historia, ¿verdad?, desde Adán, el tiempo de la ley y hasta ahora, todas las limitaciones que hubieron, todas las maldiciones. La salvación es una manera de decir que Dios vino a quitar todo eso. Y el Espíritu Santo es que se encarga de llevarnos a esa verdad. Sabemos que para que haya una salvación se necesita un Salvador. ¿Y quién fue ese Salvador? Jesús. La salvación proviene exclusivamente de Dios por medio de Cristo. El hombre se salva mediante la acción de Dios en la historia, en la persona de Cristo. Estas son cosas que tenemos que recordarla y repetirla. Somos salvos mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz y ofrecida como sacrificio y pacto perpetuo. Somos liberados del pecado, de la conciencia, la culpa, la maldición de la ley. Somos libres del temor, de la muerte, de juicio.
Ya no somos esclavos del mundo. No somos esclavos del pecado. Ya no tenemos que servir más al pecado. Ya no tenemos que dejar que nuestra vida sea... es que, ¿sabes una cosa? Satanás en el mundo tiene poder. Tiene poder para engañarnos. Tiene poder para... es como que Él se infiltra y tiene acceso a dañar nuestra mente, ¿verdad? Los pensamientos, a dañar nuestros corazones, nuestras emociones. Óyeme, Él tiene poder para hacerlo. Él tiene poder, pero con Jesús recibimos la salvación divina, porque Él renueva nuestro espíritu. Yo creo que eso ya debió de quedarte claro. Él renueva nuestro espíritu para que llevemos una vida moralmente agradable, aceptable, santa. Para que la conversión que viene a nuestras vidas sea genuina. La restauración espiritual es una relación correcta con Dios. Cuando el hombre recibe la salvación, ocurre una transformación en su vida. Esta transformación es la que la Biblia llama conversión, que es el efecto de convertirse. Cuando tú te conviertes, la gente piensa que hablar de convertirse, se metió en la religión. Óyeme, conversión, convertirse, no tiene nada que ver con meterte a una religión, sino que tiene que ver con que has recibido la salvación para transformación. Porque si bien la salvación se otorga por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, sabemos que es necesario la conversión. Sabemos que esta conversión genuina es la que va a producir cambios, es la que va a restaurarnos. Y por supuesto, en medio de esta transición necesitamos la fe en el Evangelio, necesitamos la paciencia. Y necesitamos definitivamente que el arrepentimiento haya sido de corazón. Así es que la conversión no es meterse a la religión. La conversión es lo que significa que recibiste al Señor por medio de la fe en el Evangelio y que ahora, por haberte arrepentido de corazón, ¿verdad? Vas a comenzar a ejercer la paciencia. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Porque si bien la conversión es la transformación, el arrepentimiento consiste en confesar delante de Dios nuestra condición pecadora, reconocer que le hemos fallado a Dios y que tenemos mostrar un deseo auténtico de que queremos separarnos del pecado. ¿Qué era lo que Jesús decía? Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. O sea, no es que nos arrepentimos para seguir pecando. No es que venimos a la salvación y a la conversión para seguir pecando. No. Tenemos que comenzar a caminar íntegramente delante de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó? Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le estaba diciendo? Vive una vida íntegra. Camina delante de mí. ¿Sabe? Me gusta esa palabra que le dijo, camina delante de mí. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Yo estoy detrás de ti mirando todos tus pasos. Y quiero que sepas que Dios está detrás de nosotros mirando todos nuestros pasos, todo lo que tú haces. Cada vez que tú te comes la luz roja, ahí atrás está Dios mirándote. Cada vez que usted habla una mentira, ahí atrás está Dios mirándote. Ahí. Óyeme, si pudiéramos entender que Dios está mirándonos en cada cosa que hacemos, en lo que pensamos también está mirándonos perfectamente. Él escucha y ve perfectamente los deseos y los motivos de nuestros corazones. ¿Sabes que vi un estudio de unos niños que pusieron en una habitación 2 grupos de niños? A unos lo dejaron ahí y no le dijeron, nada más lo dejaron sin supervisión y no le dijeron nada. Y los niños hicieron todo tipo
de desorden. Le pusieron unos chocolates en la mesa y ya tú puedes saber lo que hicieron con esos chocolates. Y después pusieron otro grupo de niños, pero a estos niños les dijeron, ustedes ven ese cristal que está ahí, de aquel lado lo vamos a estar chequeando. Le vamos a dar estos chocolates, pero se los vamos a dar cuando nosotros volvamos. No lo pueden tomar. Recuérdense que estamos del otro lado mirándolo y el que lo tome va a tener consecuencias. ¿Y sabes qué? La acción de los niños que sabían que lo estaban mirando fue muy diferente. Y por eso es que hay muchas personas que hacen cosas ocultas porque creen que nadie lo está mirando. Hay cosas, ¿sabes qué? En estos días hablaba con alguien después de terminar la historia de los niños que tuvieron una conducta totalmente diferente porque unos sabían que lo estaban mirando y otros no lo sabían. Y nosotros a veces nos creemos que Dios no nos está mirando, pero recuérdate siempre que te está mirando. Y cambiando de esa historia a la otra, en estos días estaba hablando con una persona acerca de esto, que tantas veces Dios trata cosas con nosotros en el silencio porque nos ama y llega un momento que Dios tiene que sacarle a la luz porque abusamos del amor de Dios. Abusamos de que Dios no quiere avergonzarnos y hacemos cosas ocultas y creemos que estamos engañando al mundo, pero realmente no estamos engañando a nadie. Te estás engañando tú mismo porque a fin de cuentas, ¿a quién le haces daño cuando te engañas? Sino a tu alma. A tu alma que se supone que estás en Cristo para que sea restaurada, no para que tú la sigas saboteando. Por lo tanto, camina delante de Dios y sé íntegro. Recuérdate que Dios está ahí atrás mirándote. Amén. Y hablando del arrepentimiento, tenemos que saber que tenemos que estar dispuestos en medio de este arrepentimiento a despojarnos de yo. Tenemos que apartarnos de la vida egoísta y tenemos que acercarnos a Dios en santidad. Y que es otra cosa que viene a través de la conversión, la paciencia. Recordemos siempre que la paciencia es esperar con la seguridad y con una buena actitud que las promesas de Dios se cumplirán en nuestras vidas, como mismo pasó con Abraham. Vuelvo y pongo a Abraham de ejemplo. Abraham esperó con paciencia. O sea, viniste al Señor. Hay cosas que quieres y otras que el Señor te prometió. Tienes que esperar con paciencia. No busque métodos incorrectos como hablábamos anteriormente. No te desvíe, no te desespere. Es necesario la paciencia para alcanzar las promesas de Dios. Por lo tanto, la salvación tiene que ver con la conversión, con el arrepentimiento, con la paciencia y por supuesto con la fe cristiana. ¿Y qué significa la fe cristiana? Significa creer los datos históricos acerca de Jesús, confiar en Él únicamente, saber que solamente a través de Él se alcanza la salvación eterna y el perdón de los pecados. Y hay unas doctrinas por ahí, ¿verdad?, que son inclusivistas y otro también el pluralismo, que por ejemplo, los exclusivistas son los que entienden esto que te estoy diciendo ahora y que la Biblia lo dice. La salvación es a través de Jesús solamente. El perdón de los pecados es a través de Jesús. Él fue que pagó el precio de tu rescate. Nadie más puede rescatarte del pecado. Nadie más puede ofrecerte salvación. Pero hay otras doctrinas por ahí, como el pluralismo, que dice que Jesús no es el agente de salvación, sino que hay muchos caminos a la salvación. Y el inclusivismo es que sí, que Jesús es uno de tantos caminos. Sí, Él es, pero no es el único. Y la verdad es que la Biblia es nuestra autoridad, es la palabra de Dios, es inerrable. La Biblia no erra, la Biblia no se equivoca, no cambia. Es la palabra de Dios inmutable. Dice que todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces es infalible y la Biblia dice que solamente en la tierra aquí se ha dado un solo nombre a través del cual podamos ser salvos y es Jesús, a través del cual podamos alcanzar el perdón de los pecados. Así es que
Tienes que recordar estas cosas. No puedes dejar que te engañen. No puedes cambiar. Después que viniste a Cristo, no puedes dejarte engañar y cambiar de ruta. En ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Pero es necesario creerle la palabra, lo que se dice de Jesús, y creer en el Evangelio. Creer en la vida, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión, en el regreso, en el reinado eterno de Jesús. Tenemos que creer todas estas cosas. Y la fe, esta fe, es que da como resultado el que seamos justificados delante de Dios. Vuelvo y hablo de Abraham, porque todo esto fue una promesa que vino desde ese tiempo. Sabemos que a lo que le llaman el protoevangelio fue Génesis 3:15, tu simiente, pero sabemos que esto se formalizó en un pacto que se hizo con un hombre llamado Abraham, y a Abraham se le contó, ¿verdad?, por fe. Se le contó como justicia, y tenemos que entender lo que es la justificación también. ¿Qué es la justificación? Es el acto por el cual Dios hace pasar a un alma del estado de pecado al estado de gracia. Ahí es donde se junta todo con la salvación. Esto ocurre cuando el pecador se convierte, ve cómo se junta con la salvación. Cuando se arrepiente, cuando cree las promesas de Dios y la espera con paciencia sin desviarse del camino. Cuando esto pasa, el creyente es declarado inocente delante de Dios por medio de la sangre derramada de Cristo. En el momento de la conversión, el pecador tiene un llamado a ser santo. Por eso es que te digo, camina delante de Dios y sé íntegro, no te dejes engañar. Y sabemos que vamos a estar expuestos al pecado. Pero esto no quiere decir que porque estés expuesto no tienes la capacidad para no pecar. Ya estás libre de la pena de muerte por causa del pecado. Ya fuiste justificado, ya fuiste perdonado, ya el precio de tu redención se pagó. Ahora bien, el Espíritu Santo que mora en ti desde el momento en que te convertiste, desde el momento que viniste a Cristo, ese Espíritu Santo es el agente de salvación en tu vida. Él es el que va a ayudarte para que esta salvación se manifieste en tu vida. Allí es donde se inicia el proceso, ¿verdad? Naciste de nuevo. Allí se inicia el proceso de crecimiento y transformación a la imagen y semejanza de Cristo. Ahí es donde tu santificación comienza. Y tenemos que recordar qué es la santificación, que es algo que va a durar toda la vida. Esto va a ser totalmente santo en aquel día. Recuerda todo esto. Es importante que lo recuerde. ¿Y qué es la santificación? Es el proceso que da como resultado la modificación de la manera de vivir. Trae cambios en tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. ¿Tú has escuchado ver como Cristo ve? Pensar como Cristo piensa, la mente de Cristo. Verdaderamente, cuando tu mente va siendo renovada, transformada, tu forma de ver las cosas también cambian. Hay alabanzas hermosas que hablan de ver diferente. Me encanta una que dice, dame tus ojos, quiero ver. Hermosa. Y esto va surgiendo en nuestro ser, este deseo de querer ver como Dios. También nuestra forma de interpretar las cosas cambian. Ya los dobles sentidos van muriendo, van menguando, y lo genuino es lo que va surgiendo, lo verdadero. Óyeme, nuestra forma de accionar definitivamente cambia. Qué bueno que a los que Dios conoció también los predestinó, los eligió, los apartó, los consagró para Él, los dedicó para su servicio, para santificarlos.
apartándolo, redimiéndolo, perdonándolo, estableciendo una relación. Y todo esto, el agente que tiene el poder para que todo esto se lleve a cabo es el mismo Espíritu Santo. Fue el que engendró a Jesús. Fue el que ayudó y guió a Jesús en todo. Jesús como hombre obedeció en todo la guía del Espíritu Santo. El ejemplo de Jesús es obedecer al Espíritu Santo. Así es que tienes que recordar que la crucifixión, todo lo que Jesús hizo y la obra del Espíritu Santo en la conversión es lo que hace posible la justificación, la santificación, todo lo que necesitas, el fruto del Espíritu, la paciencia, la fe. Él te da todo lo que necesitas, el Espíritu Santo de Dios y el sacrificio de Jesús. Todo lo que el creyente necesita para vivir una vida ética, moralmente ética, en conformidad con la palabra de Dios, no con doctrinas de hombre, con la palabra de Dios, no con guía de hombre. Óyeme, sí, se necesitan tutores, pero tienes que crecer y hacerte adulto. Porque cada uno de nosotros tiene un llamado y tiene que llegar a una estatura de un varón perfecto para ese llamado al cual Dios lo llamó. Los hijos se crían, pero luego se dejan que hagan su propia vida, se aconsejan, pero se tienen que dejar. Dios no recibe nietos, Dios recibe hijos. Usted tiene que soltarle los hijos espirituales a Dios a la hora que ya Dios diga: déjamelo ahora, que ahora somos él y yo que vamos a trabajar. Ahora él solo tiene que escucharme a mí. Ahora tú no puedes ser la voz que él escuche. Soy yo. Déjalo ahora que desarrolle una fe genuina, un conocimiento genuino con una relación conmigo. Así es que tenemos que recordar esta cosa. La santidad va a ir siendo perfeccionada con disciplina, con amor, teniendo temor, temblor, respeto a Dios. No podemos olvidar el amor y el temor a Dios. Así es que si has creído en Dios, si has creído en su Hijo, lo has confesado como tu Señor, como tu Salvador, si te has arrepentido, si la conversión, ¿verdad?, y la convicción del Espíritu Santo ha llegado a tu vida, entonces el Espíritu Santo está ahí en ti para ayudarte en la santificación, hablando todo así, como recogiendo todo, esa santificación que te va a ir transformando día a día. Ahí está el Espíritu Santo para ayudarte. Él tiene todo el poder. Él es Dios. Él es la tercera persona de la Trinidad. Es el agente que va a ayudarte, a darte todo lo que necesitas para que la salvación se manifieste en tu vida por medio de la santificación, de la renovación de la mente, de una nueva vida y de una nueva forma de pensar y de accionar. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.